Bueno, vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 7 para seguir nuestro estudio. Esta mañana vamos a empezar un nuevo tema dentro de la predicación del Sermón del Monte. La semana pasada cerramos la sección en donde Jesús habló acerca del dinero y de cómo debemos ver las posesiones de este mundo y cómo eso afecta nuestro corazón y la manera en la que nosotros vivimos en nuestro hombre interior, nuestro ser. Y la semana pasada cerramos con este pensamiento. Cuando el corazón está enfocado en las prioridades correctas, el Señor va a traer su paz y va a proveer para su pueblo y va a darles todo lo que le prometió dar. Cuando pensamos en esto, podemos entender que Jesús lo que está haciendo es describiendo un mundo que nunca ha existido, al menos no de esta manera a nivel general. El mundo que conocemos es un mundo que vive de acuerdo a principios totalmente distintos a los que estamos estudiando. Pero recordamos entonces que lo que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte es describirnos el reino que Él vino a establecer, el reino que había sido anunciado por los profetas y que Él estaba presentando en ese momento. Cuando Jesús describe este reino, Él habla de un reino que nace de un corazón transformado y que, claro, Cristo de manera física, Él iba a reinar sobre todo el mundo físico, iba a cambiar todo lo que la creación se había afectado por el pecado, pero donde todo arrancaba era con un cambio de corazón, que iba a ser posible que el hombre pueda vivir la relación con Dios que fue planeada para el hombre y disfrutar entonces del Señor y disfrutar de todo lo que Dios da por su gracia. Todo lo que el pecado destruyó, lo destruyó porque el hombre buscó su propio bien en vez de ver a Dios como su mayor bien y seguir su propia sabiduría en vez de confiar en la ley de Dios y en la sabiduría de Dios. Y eso es lo que trajo la destrucción, la corrupción a todo el mundo. Así que lo que Cristo va a hacer es cambiar eso en el corazón. Y cuando el hombre sea rescatado de su rebelión y sea rescatado de su pecado, entonces el hombre va a poder disfrutar de todo lo que Dios planeó para él. Ahora, cuando vamos avanzando por el sermón, algo que tenemos que recordar siempre es que las demandas de Cristo, de cómo debe vivir una persona dentro de su reino, no es que Él espera que nosotros cumplamos todo esto con nuestras propias fuerzas. Vivir de esta manera es un milagro. El que una persona pueda vivir todos estos principios, incluyendo el último que estudiábamos, ¿no? El poder abandonar nuestros propios deseos y hacer de Dios nuestro Señor, nuestro amo verdadero, eso no está en nuestro corazón. Nuestro corazón naturalmente va a ser seducido por este mundo y vamos a ir atrás de todos los ídolos. Entonces, todo lo que describe Jesús en este sermón, esto es imposible. Nadie puede cumplirlo. Y la idea no es que Jesús nos está diciendo cómo esforzarnos más para poder entonces agradar a Dios y disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Lo que Jesús nos está diciendo es esto. El hombre no puede, está perdido en su pecado, pero cuando Dios llega a una vida,
y cambia el corazón ahora es capaz de vivir una justicia que en la carne hubiese sido imposible. Y esta justicia nueva, la justicia del reino de Cristo, es movida por esa nueva creación que fue esta persona en la que fue transformada y el Espíritu Santo que está obrando en él. Y entonces él puede hacer lo que antes no podía. Él puede abandonar su pecado y ver con claridad el reino de Dios y vivir de acuerdo a esta justicia. Claro, el pecado sigue estando ahí y él va a tener que luchar todos los días con su pecado, pero ahora hay un nuevo poder en su corazón para vivir de esta manera. Entonces, sin el nuevo nacimiento, todo lo que estamos leyendo no se puede vivir. Todo supone que hubo ese cambio del corazón que se describe en los primeros versículos del capítulo 5, donde empieza el sermón. Así que hoy vamos a arrancar en el capítulo 7 y la verdad es que cuando llegamos acá, parece que cambia tan drásticamente el tema que uno dice, ¿qué tiene que ver lo que decía Jesús antes con lo que ahora nos va a decir? Pareciera como totalmente aleatorio, como que Jesús va a sacar algo de la nada y empezar a hablar de un tema totalmente desconectado. Pero no es así. Jesús va a hacer un cambio de dirección de lo que viene diciendo y va a pasar de estas evidencias de cómo se ve la justicia, que es más grande que la de los fariseos. Él va a cerrar ese tema y ahora va a explicarnos cómo se vive en la vida del reino en el área de las relaciones. En el reino de Cristo, cómo se dan las relaciones. Y por un par de domingos vamos a estar estudiando este tema. Hoy vamos a arrancar y vamos a ver la primera sección. Vamos a estudiar hoy del 1 al 6 del capítulo 7. Y antes de leer, quiero prepararte para lo que vamos a estudiar esta mañana. Cuando Jesús piensa en cómo deberían vivirse las relaciones, hay un tema que para Cristo es central, para que las relaciones dentro del reino puedan ser relaciones que reflejen a Dios y el carácter de este reino que Él vino a establecer. Y es el principio de no juzgarnos unos a otros. De hecho, podríamos dividir esta sección, ustedes lo notan tal vez en sus Biblias, que del 1 al 5 hay un bloquecito y el versículo 6 está como separado de los demás. Y podemos ver esa división, ahora que vamos a leer el pasaje, del versículo 1 al 5, Jesús está pensando cómo son las relaciones dentro de la familia de la fe, entre los que ya son parte del reino, y el versículo 6 tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros que no son parte del reino aún. Y Él va a poner el dedo en uno de los problemas más grandes en nuestras relaciones. Y es este tema del juzgarnos pecaminosamente. Esto es algo muy común. Lo que Jesús les va a decir no les va a hablar de nada nuevo, ni les va a decir que esto podría llegar a pasar en algún momento. La forma como Jesús se los va a decir da a entender que esto es lo que ellos estaban haciendo y tenían que dejar de hacerlo. Esto es algo común en la vida del pueblo de Dios. Y tal vez esta mañana, cuando empecemos a mirar los detalles de este pasaje, yo creo que te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Vamos a sentir mucha convicción, porque muchas veces naturalizamos algo que deberíamos ver como un gran peligro para nuestra propia alma y para la vida del pueblo de Dios. Y esto que Jesús muestra tan común y que tiene que ver con este pecado que tanto afecta, muestra cómo nosotros, los creyentes, estamos inclinados, somos propensos a creer que podemos saber lo que otros están pensando.
Y podemos entender sus motivaciones y podemos saber en qué forma ellos están fallando y deshonrando a Dios. Y tomamos un lugar como los jueces de sus vidas y nos creemos con la responsabilidad de traer la sentencia de lo que ellos están haciendo mal. Creemos entender todos los detalles de las situaciones y creemos tener la autoridad para nosotros poner un estándar de cómo todos deberían vivir. Y cuando alguien no vive de acuerdo a nuestro estándar, somos los policías que señalamos eso, ¿no? Y claro, la mayoría de estas cosas que nosotros ponemos como el estándar, como todos tienen que vivir, tienen que ver con nuestros criterios, tienen que ver con nuestras ideas y no con la verdad bíblica. Pero nosotros nos creemos con el derecho de poder nosotros dar ese patrón que todos tienen que seguir. Y a donde termina esta actitud de volvernos en jueces de todos los demás a nuestro alrededor, es en lo que este pasaje va a señalar como el verdadero problema en nuestro corazón, y es la hipocresía. A donde terminamos no solamente diciéndole a todos cómo deben vivir y juzgando a todos por no vivir de acuerdo a nuestro estándar, sino que terminamos en un doble estándar. Porque esas mismas cosas que nosotros le estamos cuestionando a todos los demás son las mismas cosas que nosotros estamos fallando. Pero nos sentimos más seguros en nosotros mismos, en nuestra justicia, cuando nosotros podemos mostrar cómo todos los demás están fallando en esto. Y entonces entramos en este camino de juzgarnos pecaminosamente, lo cual va a hacer daños tremendos en la vida del pueblo de Dios. Ahí en Isaías 65:5 hay una frase que describe muy bien la actitud que está atrás de estas acciones. Dice el Isaías 65:5 que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y atrás de toda esta actitud de juzgar a los demás está este pensamiento: yo estoy a otro nivel. Yo no estoy en las mismas luchas que ustedes, sino que yo ya estoy en un nivel superior. Ahora yo soy el que los juzga a todos ustedes con todo lo que están haciendo mal. Esto era exactamente lo que pasaba en Israel en el tiempo de Jesús. Esta era la vida religiosa a la que se habían acostumbrado los judíos en ese tiempo, en donde había hombres que hacían una exhibición de esta actitud. No se sentían avergonzados por creerse más santo que todos los demás y por ser el dedo acusador que humillaba a todos por no dar al estándar que ellos mismos habían establecido para poder verse a ellos más santo que todos los demás. Y estaban muy seguros atrás de esta situación, hasta que Jesús aparece y va a exponerlos. Y va a mostrar lo que verdaderamente hay atrás de esta práctica de juzgar a otros. Lo que hay atrás de esta práctica, al fin y al cabo, es falta de amor y un intento de establecer nuestra propia justicia y hacerlo a costa de afectar a todos los que me rodean. Entonces, Jesús va a hablarnos de este tema. Ahora, aún mientras estoy explicando de qué vamos a hablar hoy, me imagino que en la mente de algunos tal vez haya otro mecanismo pasando, ¿no? Donde estén pensando en lo siguiente: esto es lo que yo siempre pensé. Yo siempre pensé que los creyentes no tienen que juzgar a los demás. Y la verdad es que muchas veces veo esto, ¿no? ¿Y cómo lo veo? Bueno, en personas que vienen y me marcan mi pecado.
Y al hacerlo, están haciendo esto, ¿no?, que Jesús está prohibiendo, están juzgándome. Y Jesús dijo, y ahora lo vamos a leer, que no juzguemos para que no seamos juzgados. De hecho, este es un versículo que muchos inconversos conocen, ¿no? Y entonces cuando vos empezás a hablar del pecado y empezás a decir que Dios condena ciertos pecados, ellos no saben mucho, pero estos saben. Jesús dijo que no juzguemos. Así que, ¿cómo vos podés hablarle a un homosexual y decirle que está mal lo que él está haciendo? No dijo Jesús que no juzguemos. ¿Por qué vas a hacerle sentir un pecador a una persona que está viviendo sin estar casada con otra persona en una unión libre? Si ellos se aman, déjalos. Ellos van a rendir cuentas a Dios. ¿Quién sos vos para señalar y decir esto es pecado? Y claro, vos notás que la actitud de este mundo parece fomentar esta idea de todos nosotros tenemos que vivir una vida donde nuestras ideas no las abracemos con tanta convicción, sino que seamos tolerantes. Y esta es la palabra clave, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir de tal manera que no incomodemos a nadie, ni expongamos a nadie en ninguna manera. Y esto es lo que va a hacer que se vea que realmente amamos a las personas. Pero ¿es esto lo que Jesús está diciendo cuando nos da esta orden de no juzgar? Lo que Él está diciendo es que el creyente no tiene que señalar el pecado ni corregirlo entre sí o con nadie más. ¿O deberíamos pensar de otra manera este tema? La verdad es que las palabras de Cristo en este tema van a resolver esta tensión de estos dos extremos, en donde, por un lado, esta actitud de juicio pecaminoso nos lleva a este camino de justicia propia y falta de amor, y por el otro lado, esta falsa forma de aceptación y de amor lleva a que no podamos cumplir todas las dinámicas de la vida del reino de Dios que fuimos llamados a cumplir. Entonces, ¿dónde está el punto intermedio? ¿Cómo entendemos este principio de las relaciones? ¿En qué momento es momento de hablar y confrontar? ¿Y en qué momento es momento de amar y pasar por alto? ¿En qué momento yo soy el responsable de decir, tú eres ese hombre como Natán? ¿Y en qué circunstancias yo debo dejar que Dios sea el que evalúe y sea el que juzgue las situaciones? Este es un tema que si no lo resolvemos y no lo entendemos bíblicamente, nos va a llevar a muchos problemas en nuestras relaciones. Y Jesús es tan claro y tan directo como jamás nadie habló sobre este tema. Así que vamos a leer el pasaje, de esto vamos a hablar. El título de esta mañana es Dejen de juzgar pecaminosamente. Dejen de juzgar pecaminosamente. Y este título, en esta forma de orden, lo estoy tomando directamente del pasaje. Esto no se lo estoy diciendo yo, ¿sí? Esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, dejen de juzgar pecaminosamente. Así que leamos los primeros 6 versículos del capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Entonces, dejen de juzgar pecaminosamente. Como lo hizo Jesús antes en este mismo sermón, Él va a darnos primero el mandato y después nos va a dar argumentos, razones. Pero yo dividí el pasaje en estos puntos que les voy a ir dando. Entonces, dejen de juzgar pecaminosamente, en primer lugar, obedeciendo el mandato. Dejen de juzgar pecaminosamente, en primer lugar, obedeciendo el mandato. Arranca con la orden en el versículo 1. Es directa y es simple. No juzguéis. No juzguéis. Esta orden, bueno, digo orden porque es un verbo que está en este imperativo, está dado de esta manera. Y la forma como se está diciendo acá, en el tiempo presente, da a entender que esto estaba pasando. Y ellos tenían que dejar de hacerlo. Y como yo les explicaba, esto también era común en aquel tiempo. Y lo es también en nuestro tiempo. Este no juzguéis, fíjense que no tiene ningún condicionante. No tiene ninguna explicación de en qué circunstancias esto sería verdad, sino que es absoluto. O sea, lo que está diciendo Jesús es, nunca, bajo ninguna circunstancia, en ninguna época de la historia, esto es un veredicto absoluto, no juzguen. Para poder obedecer esta orden es importante poder entender bien a qué se refiere Jesús, porque ahí es donde está el problema principal de cómo entendemos que debemos relacionarnos. La palabra juzgar tiene en su forma más básica la idea de dividir. Y de ahí es donde la palabra toma este sentido de discernir o hacer una distinción, una evaluación. Después la palabra también tiene la connotación de tomar una decisión habiendo hecho esa evaluación. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice no juzguen? Está diciendo Jesús que ninguno de nosotros tiene que hacer ninguna evaluación moral para poder determinar qué está bien y qué está mal. Deberíamos apagar nuestro interruptor que nos advierte y decidir no hacer ninguna evaluación y dejar que todo lo que pasa a nuestro alrededor siga su curso sin que nosotros podamos determinar si es bueno o es malo. Esto es lo que muchos piensan. Cuando recién les hablaba de la actitud de estos inconversos o actitudes de creyentes, ¿no? Vos vas a corregirle algo y te dicen no me juzgues. Y parece que el no me juzgues es esta carta que sacamos para decir Jesús dijo esto, así que nadie puede hacer ninguna evaluación sobre nada de lo que se está haciendo alrededor. Tenés que dejar que Dios me juzgue a mí. ¿Está diciendo esto Jesús? Claramente que esto no es lo que Jesús tiene en mente. Y lo sabemos, bueno, porque si tomaríamos esta conclusión, no hay que hacer ninguna evaluación, ¿cómo cumpliríamos todos los siguientes mandatos bíblicos? Por ejemplo, ¿cómo la iglesia podría practicar la disciplina bíblica? 1 Corintios 5, por ejemplo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, una persona que se mantiene en el pecado, la iglesia tiene que excomulgarlo, exponerlo y dejarlo que siga en el pecado, pero fuera de la comunión de la iglesia. Ahora, si nosotros no podemos hacer ninguna evaluación y tomar ningún punto de referencia para saber qué está bien y qué está mal, esto sería imposible de practicar. Mateo 18, los pasos que llevan a la disciplina bíblica no se pueden evaluar porque arrancan diciendo si tu hermano peca, tenés que ir y reprenderle. Pero si vos no podés juzgar nada, entonces, ¿cómo verías el pecado y por qué intervendrías en ese pecado?
La disciplina bíblica implica que sí hay una evaluación. Pensá en cómo protegeríamos la iglesia de hombres peligrosos. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si yo digo, este es un falso profeta, sacamos ahí la tarjeta roja y decimos, rompiste la ley, vos no podés juzgar. No podés decir que él es un falso profeta, porque Jesús dijo que no juzguemos. Claro, pero eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. No dicen los textos que debemos evaluar a los profetas para ver si son de Dios. Y si no son de Dios, nosotros sacarle la tarjeta roja a ellos. ¿No dice Gálatas 1:8 que si alguien viene anunciando otro evangelio distinto debe ser anatema? O sea, nosotros debemos discernir y decir, él es un impío, es incrédulo, no es verdaderamente creyente. Y alguien podría decir, pero no, nadie puede hacer ese juicio. Nadie puede decir, vos no sos creyente. Claro, el veredicto final lo va a dar el Señor, pero no fuimos instruidos, tanto Jesús lo hizo y todos los apóstoles, en cuanto a la capacidad que el creyente tiene de observar los frutos y de poder afirmar o no la conversión de personas. ¿Cómo restauraríamos a un hermano que peca si no podríamos discernir y separar y hacer esa evaluación? Gálatas 6:1 dice que los que son espirituales tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre a los que pecan. ¿Cómo podríamos rescatar a un hermano que está siendo endurecido por el engaño del pecado? Hebreos 3:13, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero si nadie puede juzgar, y estamos queriendo decir esto, nadie se puede meter en nuestra vida ni decirnos cuando estamos fallando, entonces estamos solos. No hay advertencias, no hay exhortaciones, no hay correcciones. Sigo mi camino de endurecimiento hasta destruirme por completo. Esto es lo que el hermano que se está endureciendo querría, ¿no? Querría que nadie se meta. Pero es la gracia de Dios la que dice, no, deben meterse. Porque esto te va a librar de la destrucción y el engaño que el pecado va a traer. Y aún sin irnos a otros textos. En el versículo 6 que acabamos de leer, yo sé que todavía no lo expliqué al versículo, pero en el versículo 6 Jesús va a decir que a los perros y a los cerdos no hay que darle las cosas preciosas. Claramente ese texto requiere una evaluación en donde yo diga, este es un perro, es un cerdo, no le voy a dar ninguna perla. Entonces Jesús no está diciendo que sus discípulos no tienen que usar criterio para discernir y separar lo que es bueno de lo que es malo. Esto no es lo que este pasaje nos está enseñando. Lo que el Señor sí está prohibiendo es que menospreciemos a otros creyentes, creyéndonos superiores, criticando o condenarlos sin una preocupación real por ellos. Es esta forma pecaminosa de juicio que carece de amor y que solamente es una expresión de la hipocresía del corazón que usa esta actitud de juzgar para poder promoverse a sí mismo y poder reafirmar su propia justicia y su propia bondad. Y esa es una actitud muy común en el pueblo de Dios. Lo que Jesús está señalando es lo mismo que después Santiago va a decir en Santiago 4.
versículo 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago lo va a decir de una manera muy cruda, aún en esa última expresión, tú quién eres, dicho en argentino es, ¿y vos quién te crees que sos? Dicho en argentino, esa sería la traducción moderna, ¿no? ¿Quién pensás que sos? Vos pensás que estás por sobre la ley y no por bajo la ley. O sea, vos pensás que tu vida espiritual ya ha llegado a un punto donde vos ya no necesitas evaluarte a vos mismo como si la ley vos ya lo hubieses cumplido completamente y ya no habría ningún pecado, y ahora vos estás en el lugar de Dios para ser el juez que va a evaluar a todos los demás y dar las sentencias que todos merecen. Esa es una soberbia inimaginable, dice Santiago. Es creerte Dios. Y esto es de lo que está hablando Jesús, cuando Él dice, no juzguéis. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Pablo también lo va a decir en Romanos 14, más de una vez. En el versículo 4, él dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, Él no es tu propiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué te metes? Es el esclavo del Señor. En todo caso, el Señor es el que le va a pedir cuenta. Pero vos, ¿quién sos para hablarle de esa manera, para tratarle de esa manera, para considerarle de esa manera? Y en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Viste cómo te reenfoca? Pablo te dice, mira, vos te estás mirando otra iglesia, otro ministerio, un hermano en otro barrio, en otra actividad, en otro programa. Y vos tenés ahí una lista de todo lo que él no está haciendo bien. Y vos ya tenés tus conclusiones de sus motivaciones, de sus criterios, y ya pasaste la sentencia. Y Pablo lo que te dice es, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. No te pongas en el lugar de juez, ponete en el lugar del que está abajo. Y el tiempo que gastás en pensar en lo que otros hacen, más bien gastalo en pensar en cómo te va a ir a vos cuando estés delante del Señor. Ya tenés suficiente trabajo lidiando con tu pecado como para pensar que podés salir a evaluar a todos los demás. Entonces, nos reenfoca. Todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. ¿Quién sos para ir a juzgar a los siervos de Cristo? 1 Corintios 4:5 también aporta otro principio relacionado con este concepto del juzgarnos. Dice, así que no juzguéis nada, y agrega algo más, antes de tiempo. El juicio va a llegar, pero aún no podemos hacerlo. Y no debemos hacerlo. Hay una orden, no lo hagamos hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos tomar el rol de jueces porque no hay ser humano sobre la tierra que sea capaz de desempeñar esta función. Porque para poder ser juez, vos tendrías que conocer la evidencia. Y el juicio que se necesita es un juicio que necesita que se exponga el corazón, los pensamientos, las intenciones, y nadie sabe eso. Entonces, no hay ser humano capaz de hacerlo. Solo el Señor lo va a hacer.
Y por eso viene la orden, no lo hagan. Cada uno va a ser juzgado por el Señor y va a recibir de Él su recompensa. Pero ¿cuánto hemos naturalizado esta actitud, no? ¿Cuánto beneficio sacamos de estas conversaciones que alientan nuestro ego al hablar mal de personas allá afuera? Y esto no quiere decir, de nuevo, que no podemos observar el pecado y tratar el pecado. Porque hay muchos conceptos que sí deben ser juzgados. Y ya expliqué algunos. Tal vez podría pasar por esta lista de nuevo: los pecados de inmoralidad, las prácticas pecaminosas, las vidas desordenadas. Ahí 2 Tesalonicenses 3:15 muestra esto. La persistencia en pecar, los que causan división, los que enseñan falsas doctrinas. Estas personas, no estamos nosotros evaluando intenciones, sino que estamos observando prácticas. Y el Señor nos ha dado su palabra para darnos la luz, para distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Y con una intención de proteger nuestra iglesia o de cuidar de nuestros hermanos y por amor acompañarles a vencer ese pecado, nosotros vamos a intervenir en todas estas situaciones. Pero de nuevo, no somos el juez final, es el Señor. Atrás de esta forma de juicio, entonces lo que está es esa justicia propia y esa sensación de superioridad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está prohibiendo? ¿Cómo lo podemos hacer práctico? Podemos resumirlo en algunos conceptos. Podríamos decir, primero, no podemos tomar nuestras preferencias y ponerlas en el lugar de los principios que gobiernan las iglesias. Entonces, los que hacen cosas distintas a nosotros nos sentimos superiores a ellos. No podemos asumir motivaciones en otros porque no conocemos sus corazones. No podemos juzgar sin conocer los detalles. O sea, una publicación de Facebook no es suficiente para entender todo lo que está pasando en la vida de una persona, de un ministerio, de una iglesia. Muchas veces cruzamos los límites y vamos mucho más allá del hecho. Y terminamos cayendo en esto que Jesús está prohibiendo. No debemos hacerlo. Cuando somos rápidos, ¿no es cierto?, en juzgar sin conocer los detalles, sin tratar de entender los detalles, sin tratar de ayudar y servir a estas personas, sino simplemente usando esto como artillería para destruirla, ahí es donde se está expresando esta falta de amor. Y más bien un amor propio y un sentido de justicia propia pecaminoso, ¿no? No debemos descartar a las personas. El Señor es el juez. El Señor es el que conoce los corazones. Él es el que va a hacer la obra en la vida de cada uno de sus siervos. Y sus promesas, Él nunca las deja caer. Bueno, entonces debemos dejar de juzgar pecaminosamente, en primer lugar, obedeciendo el mandato. Segundo lugar, escuchando la advertencia. Después de decirnos, en pocas palabras, cuál es la orden, ahora Jesús va a desarrollarla y darnos más fundamento para que nos convenzcamos en nuestro corazón y podamos vivir este principio. ¿Y cuál es la advertencia? Para que no seáis juzgados. Estas palabras deberían aterrar nuestro corazón. Porque a quien se está refiriendo Jesús no es al juicio que los demás van a hacer. Aunque esto es verdad, ¿no es cierto? Por cada persona que vos estás criticando, tenés un montón de personas que te están criticando a vos a la misma vez.
Y esta es la necedad de esta actitud, ¿no es cierto? ¿Sobre quién estás avanzando? ¿Qué estás construyendo? Del otro lado está pasando la misma situación. Ahora, Jesús no está pensando eso, no está diciendo, mira, no critica a los otros porque después los otros te van a criticar a vos. Él tiene en mente otro juicio. Él está pensando en el juicio de Dios. Y lo sé porque Jesús usa esta expresión, dijimos en tiempo presente, no juzguéis ahora, dejen de juzgar, dejen de hacerlo. Y después cuando usa para que no seáis juzgados, está hablando en tiempo futuro. Algo que va a pasar un día. Y él está teniendo en mente a Dios juzgando. Ahora, hay veces donde el creyente usa los versículos como más les conviene, ¿no? Y entonces ahí vos te acordás Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, no hay nada que temer. Dios ya no me va a condenar, ¿no? Entonces, ahora no hay ningún temor. Pero Jesús no está dándote esa paz. Él no te permite aliviar tu conciencia con estas palabras, ¿no? Más bien te subraya el peligro en el que está cada persona que está juzgando. Él va a ser juzgado. Claro, este juicio para un creyente ya no hay condenación. No va a haber el juicio del infierno eterno. Pero no creamos que no va a haber consecuencias. Cuando Pablo dice ahí en 2 Corintios 5 que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, está advirtiendo. Todo lo malo va a salir ahí también. Y va a ser evaluado. Y va a tener repercusiones eternas. Porque como termine ese juicio va a determinar cómo vos vas a vivir eternamente. Y claro, esto tiene que ver con recompensas, ganarlas o perderlas. No tiene que ver con si vas a estar en el cielo o en el infierno. Pero encontrarte con el Señor y rendirle cuenta a Él no es algo que deberíamos tomar ligeramente. Para que no sea juzgado por Dios, es la idea, ¿sí? Versículo 2 va a expandir sobre esta idea con una explicación que nos va a dar la razón de lo anterior. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. De nuevo, está en tiempo presente esta idea, con el juicio con que estáis juzgando. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Evidentemente, esta falta de amor, de misericordia, este deseo de mostrar su propia justicia estaba gobernando, era la regla. Y entonces Jesús les advierte con estas palabras: seréis juzgados. Y la forma como lo está diciendo, vos notás que está mostrando reciprocidad Jesús. Está poniendo un paralelo, lo mismo va a pasar ahora con vos. Muchos pasajes advierten acerca de este juicio que va a venir para los creyentes. Tenemos, por ejemplo, Romanos 2:16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 2 Corintios 5:10 es el que le citaba recién. Vamos a recibir todos en el tribunal de Cristo según lo que hayamos hecho. Y ese juicio que vamos a tener un día no va a ser para todos igual. No todos van a enfrentar a Cristo de la misma manera. Hay varios pasajes que nos muestran esto. Acá Jesús está señalando ¿no? Y está diciendo, mira, el patrón que va a usar Cristo para juzgarte está determinado en gran medida por cómo vos juzgaste a otras personas. Pero decís, Matías, pero eso no va a ser justo. Cristo debería juzgar a todos igual. ¿Por qué me va a juzgar a mí distinto?
Pero hay muchos pasajes que lo muestran. ¿Se acuerdan Santiago capítulo 3? Hoy nos leía Leandro este pasaje. Y ahí en el versículo 1 hay una advertencia: no se hagan maestros muchos. ¿Por qué? ¿Qué peligro habría? Yo quiero enseñar y hay una advertencia, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Por qué un maestro recibe más condenación que los demás? Bueno, la lógica es esta. El maestro, al enseñárselo a los demás, está evidenciando que él lo sabe. Y como él lo sabe, y él se lo está enseñando a los demás, él va a ser considerado para que rinda cuenta por este principio como una persona que entiende muy bien este principio. Y por eso no va a haber margen de duda de esta persona tal vez no lo supo, nadie le dijo, fue ignorancia. Y si bien el pecado de ignorancia trae consecuencias, no trae las mismas consecuencias. Entonces, un maestro es juzgado de acuerdo a un estándar mucho más estricto porque claramente él lo sabe. Y ahora mirá el argumento que está diciendo Jesús. Vos estás juzgando a los demás, ¿no? Vos estás diciendo todo lo que ellos están haciendo mal. Así que vos lo sabés. Se ve que lo sabés muy bien. Se ve que entendés cada detalle de cómo tenés que vivir. Así que ahora vamos a pedirte cuenta de acuerdo a uno que sabe muy bien todo lo que tiene que hacer. Y si falla, va a ser muy severo el castigo. Porque vos supiste suficiente como para poder señalar a todos los demás, ¿no? Esto es lo que Jesús está advirtiendo. Con el mismo juicio con que yo estoy juzgando a los demás, voy a ser juzgado. Y podría pensarlo de esta manera también. Cuando yo estoy juzgando a los demás, muchas veces este juicio no tiene que ver con estándares que Dios colocó, sino que yo mismo coloqué sobre las personas. Mis propias reglas, mis propios principios que uso para hacerme ver mucho mejor a mí, mucho peor a los demás. Así que ahora está bien, estas son las reglas. Bueno, vamos a tomar tus reglas y vamos a ver cómo te va ahora a vos frente al juicio de tu propia boca. Tu propia boca es la que te va a condenar. Hermanos, si no sentimos convicción en este punto, es porque no estamos entendiendo la gravedad. Porque si somos honestos, todos hemos caído en este pecado. Es algo tan común. Y Romanos capítulo 2 suma otro concepto más, que pone todo esto aún con más gravedad. En el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Y por qué no tiene excusa? Bueno, vos estás juzgando a los demás, ¿no? O sea, vos lo sabés, así que no tenés ninguna excusa, pero agrega algo más. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ese es el punto más crítico de nuestra actitud de jueces. Porque aun si fuésemos a ser jueces que nadie nos puso en esa posición y creamos normas y se las imponemos a todos los demás y nos mostramos a nosotros seguros en nuestras normas y se nos advierte que vamos a rendir cuenta, si nosotros cumplimos todo, aún así estaríamos tranquilos, ¿no? Pero ¿dónde viene el gran peligro? El peligro es que ninguno de nosotros cumple todo. Y en esas mismas cosas que con tanta seguridad y vehemencia le estamos hablando a todos, si somos honestos y nos miramos a nosotros mismos, en esa misma cosa estamos fallando a nosotros. Entonces, la segunda parte del versículo es el mismo principio con otra ilustración. Ya no con
juez y juicio, sino era con medida. Con la medida con que medís, os será medido. Y bueno, está diciendo básicamente lo mismo. El mismo estándar que vos estás usando se va a usar. El mismo patrón, el mismo metro para medir, ese mismo se va a usar para medir tu vida, tus palabras, tus acciones. Y esta es una advertencia que lo que nos está señalando es la importancia de esa orden. No juzguéis. Más bien, el creyente, en vez de promover su propio ego al mirar todo lo que hacen mal los otros, para escapar de este juicio que él sabe que viene y que va a exponer toda su vida, a donde debería estar toda su atención, es en sí mismo. Esto es lo que dice 1 Corintios 11:31. ¿Cómo escapamos de que Cristo un día nos condene o nos juzgue con el mismo juicio con que nosotros fuimos juzgados? Y acá está la respuesta. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si estaríamos tan preocupados por los pecados de otros, si estaríamos de la misma manera preocupados por nuestros pecados, entonces no vendría la condenación. Ahora, no termina ahí. Jesús piensa que esto no es suficiente para convencernos, así que va a venir el tercer punto. Dejen de juzgar pecaminosamente, tercer lugar, reconociéndolo como absurdo. Reconociéndolo como absurdo. Y Jesús va a decir algo que hasta te parece como algo exagerado y tan absurdo que hasta te da risa, ¿no es cierto? Tratar de imaginarte esta escena. Y esto es lo que Jesús quiere que se genere y que vos te veas reflejado en esta escena absurda. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La paja se refiere a una pequeña partícula, ¿no es cierto? Algo insignificante que cae en el ojo y a todos nos ha pasado, ¿no? Es inevitable. Está ahí y molesta. Y otro lo ve que te molesta. Entonces hasta ahí es algo normal, ¿no? El ojo está irritado, la persona se está refregando, necesita ayuda, sin duda, necesita ayuda a la persona. Pero obviamente Jesús acá lo está comparando con una realidad espiritual. Está hablando del hermano acá, no en el sentido físico, sino de los que participan del reino. Entonces, en esa vida familiar, en la vida de fe. Y le está diciendo, ahora, esta situación vos la conocés. Ves a una persona con esto en el ojo. Pero lo otro es lo absurdo, ¿no? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y la viga acá, ¿no es cierto? Se refiere a esos tirantes, ¿no es cierto?, que ponen los constructores para apoyar un techo, las vigas de cemento que tenemos en este edificio. Imagínate esa viga de madera en el ojo de una persona. Lo absurdo es esto. Vos tenés tanta sensibilidad espiritual como para notar esa pequeña situación, pero no tenés ninguna sensibilidad para notar este tremendo problema que vos tenés. Ahora, cuando Jesús está hablando de los pecados acá, Él no está diciendo hay pecados más graves que otros pecados. No te está diciendo vos sos más pecador que Él y por eso deberías estar pensando en tus pecados antes que los que Él está haciendo. Porque puede ser que el pecado que Él está haciendo es un pecado que está trayendo muchísimo más consecuencias
Y puede ser que tu vida tiene bastante estabilidad, ¿no? Y vos estás viviendo una vida bastante ordenada espiritualmente. Entonces no le está diciendo, vos sos mucho más pecador que él. Lo que está señalando es este problema con el que arrancamos hablando. Juzgar nace de un corazón que no ama y está pensando en su propia justicia. Y está mostrando los defectos en todos los demás solamente para poder crecer él en su propio ego. ¿Y no te diste cuenta de esto? ¿No te diste cuenta que nada de lo que vas a hacer va a honrar al Señor? Porque todo está absorbido por esta mala motivación. O sea, esto es un problema tan grande que te quita toda posibilidad de ser útil a nadie. Claro, imagínate con una viga en el ojo, se complica ver para sacar ese detalle que tiene el otro, ¿no? Entonces, el versículo 4 lo refuerza. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces vos estás tomando la iniciativa, estás viendo al otro. El otro no es que te buscó, te pidió, sino que vos vas a ir a confrontar al otro. Y vos vení, yo te voy a ayudar. Y ahí en tu ojo está esta viga enorme. Entonces, en tercer lugar, dejen de juzgar pecaminosamente reconociéndolo como absurdo. En cuarto lugar, dejen de juzgar pecaminosamente enfrentando el pecado propio. Enfrentando el pecado propio. Versículo 5. Acá Jesús va a ir al corazón del asunto. Este es el problema. Hipócrita. Hipócrita. Esto es la acusación principal de Jesús para los líderes religiosos de aquella época. Una y otra vez Él les va a señalar esto, ¿no? Y los va a acusar de hipocresía. Claro, Él conoce el corazón. A diferencia de los demás que solamente ven la pompa espiritual, Jesús sabe lo que pasa en su mente y Él ve sus acciones. Y Él se da cuenta de que ellos son solamente actores profesionales. Eso es un hipócrita, ¿no? Es una persona que está fingiendo, que está pretendiendo algo que no es real. Está usando una careta. Y esta careta es una careta de espiritualidad, es una careta de temor a Dios, de amor por las personas. Pero atrás de esa careta está la verdadera situación. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en relación a los pecados de otros? Jesús está diciendo, mira, toda tu atención tiene que estar en tu problema, en tu situación. Y yo decía, antes leía el pasaje de 1 Corintios y decía, si nos estaríamos examinando a nosotros mismos, entonces no seríamos condenados. Pero entonces, lógicamente, pensaríamos, bueno, la forma en la que tenemos que actuar es no mirar a los otros. Es solamente ocuparnos de nuestros pecados y que el Señor nos ayude a tener victoria nosotros. Pero fíjate que lo que Jesús va a decir ahora no da lugar para que tomemos esa actitud. No es que cada uno estemos viviendo encerrados en nosotros mismos y nadie va a hablar con nadie, corregir nada, porque Jesús está diciendo, no, tu hermano te necesita. Él necesita que vos le ayudes en este pecado. Pero si vos amás verdaderamente a tu hermano, tenés que arrancar luchando con tu propio corazón y teniendo victoria en este área de las motivaciones y siendo diligente con tu pecado de la misma manera como lo sos con los de los demás.
Y de la misma manera en la que vos vas a ser estricto para pensar en la búsqueda de la santidad en cualquier otra persona, vos vas a arrancar en mirar tu propia vida espiritual. Porque eso es lo que te va a preparar para ser útil y servir a tu hermano y traer el alivio de una vida que ahora es libre de este pecado que tanto le afecta. Entonces, cuando dice saca primero la viga de tu propio ojo, está mostrando este orden de prioridad. Jesús ya antes habló de esto, él usó esta palabrita primero acá en el sermón. Esto va primero y después aquello. Y aquí en primero él está diciendo, tu propia vida tiene que ser limpiada. Y entonces el resultado verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿No sería entonces una solución a las relaciones el aislarnos y el ser indiferentes a lo que otros viven? Claro, tampoco es una solución solamente volvernos en jueces y creer que estamos para señalar todo lo que los demás hacen. La solución es una vida que está enfocada en su propia santificación y que llena de amor y de conocimiento va a entregarse para servir a otros y ayudarles a salir de ese pecado que yo veo que le está irritando, ¿no? Que le está agobiando, que está destruyendo su vida. Esa es la fórmula, ese es el camino. Entonces, por ejemplo, Juan 7:24 nos muestra este equilibrio también. Dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, no juzguen, sino juzguen. La respuesta no es no juzgar en lo absoluto, sino que es juzgar de la manera correcta. Es juzgar de la manera bíblica. Es juzgar de la manera en que Dios va a usar esto para la edificación de la iglesia. Por eso el título de este mensaje no fue no juzguen. Porque esto no es lo que estaba diciendo Jesús, lo que estaba queriendo decir, ¿no? Sino lo que estaba queriendo decir es no juzguen pecaminosamente. Porque tu hermano sí te va a necesitar. Él va a necesitar que vos veas esa partícula y le ayudes a sacarla. ¿Qué acto de amor sería dejar a mi hermano con esa paja? Dice Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjate cómo combina estas dos cosas Levítico 19:17. No la aborrezcas, sino razona con tu hermano. Lo que está diciendo es que cuando un hermano no se involucra en la vida de otro, lo que está mostrando es odio, es aborrecimiento. Pues decís, no, yo no le odio, solamente que bueno, cada uno tiene sus cosas, así que yo no me meto en su vida y él no se mete en la mía. Pero si vos entendés lo que el pecado hace, y si vos amás al Señor y amás a tu hermano, ¿cómo podés irte a dormir sin hacer nada por él? Entonces, no lo odies, háblale. Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Gloria a Dios por amigos que te hablan, que te muestran el pecado, que te hieren, pero que esa herida sirve para sanar. Entonces, dejen de juzgar pecaminosamente, obedeciendo el mandato, dijimos, escuchando la advertencia, reconociéndolo como absurdo, enfrentando el pecado propio y, en último lugar, reconociendo a los rebeldes. Reconociendo a los rebeldes. Acá es donde parece que veníamos bien, ¿no? Venía una línea bastante natural y lógica, y el Señor, ¿qué quiere decir ahora?
Porque primero dijo, no juzguen, y ahora va a decir, no den lo santo a los perros. Bueno, como decía, una de las cosas que podríamos pensar es que lo que Jesús nos llama es a vivir una vida pasiva en nuestras relaciones y distante. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. Y acá de nuevo Jesús está diciendo, está señalando y subrayando, yo no estoy diciendo que traten a todos igual, que no entiendan la diferencia entre un rebelde y un dócil. Hay una diferencia. Y esa diferencia debe marcar aún la forma como vos te conducís con ellos. Mirá lo que va a decir. No deis lo santo a los perros. ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué sería un perro? Bueno, aparece en otros pasajes esta misma imagen. Hoy leí uno ya antes, donde se habla de los falsos maestros con este título. La idea de un perro en el mundo antiguo es que en las ciudades antes merodeaban perros callejeros, salvajes, que eran un problema para la sociedad. Principalmente para los judíos, porque los judíos veían a los perros como animales inmundos. Ellos están entre la basura y después vienen y se meten en la casa o tocan mis cosas y me contaminan. El sentido de limpieza física y también ritual para el judío era muy importante y los perros eran un problema, era difícil deshacerse de los perros. Eran un peligro también. Los perros, ¿no es cierto? Si te encontraba un grupo de perros a la noche, esa clase de perros, estabas en problemas si estabas solo. Entonces, esta es la advertencia, perdón, este es el concepto que estaban en la mente de ellos. Para los judíos, el título perro se usaba de una manera despectiva para hablar de los gentiles. Ellos son los perros. Ellos deambulan y andan merodeando entre nosotros, pero no son del pueblo. No son de nuestra nación. No participan de lo santo. Y con este tono despectivo hablaban de ellos. Ahora, Jesús no está hablando con un tono despectivo, pero Él está hablando de esta realidad espiritual que ya estaba en la mente de ellos, usando el cuadro de un perro como personas rebeldes a la verdad, que no solamente insisten en el error, sino que se vuelven en un factor de contaminación y de peligro para el pueblo de Dios. Ahora, es interesante porque acá Jesús está hablando de perros y los judíos en general miraban a los gentiles como perros. Lo irónico es que ahora el pueblo de Israel es el que va a rechazar al Mesías. Ahora están todos reunidos en ese monte escuchándolo a él, pero Jesús conoce los corazones. Y él sabe la dureza del corazón y él sabe lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, la sentencia que Jesús está dando en gran medida en relación a muchos de ellos que estaban ahí escuchando. Y él dice que no le den lo santo a los perros. Aquello que es puro, aquello que fue apartado por Dios, no se lo den a los perros. Y después usa un cuadro similar con los cerdos. El cerdo también es un animal que está en medio de la basura y está sucio, porque bueno, él busca la humedad del piso, del barro todo el tiempo y entonces así como se ve y así como anda. Entonces el cerdo es un animal que no tiene ningún aprecio por lo limpio, ningún aprecio por las cosas valiosas de esta vida. Entonces Jesús toma el extremo y dice, mira, si vos agarrás y le das a un cerdo lo más precioso que tenés, para el cerdo va a ser lo mismo que el barro que está pisando. Y usa esta imagen, ¿no? Las perlas, que en ese tiempo eran vistas como lo más precioso. Aparece, por ejemplo, ahí en Mateo 13,
Jesús lo usa como un ejemplo de algo muy precioso en el versículo 46. Que encontró una perla preciosa y vendió todo y la compró. Es que toda tu vida y todos tus bienes no valen lo que vale una perla. Y Jesús está diciendo, bueno, vos tenés perlas. Qué absurdo sería darle esas perlas a los cerdos. Lo que Jesús está señalando acá es cómo los discípulos tienen cosas preciosas, santas, muy valiosas. Y que hay un peligro al usar esto de manera indiscriminada a personas rebeldes y receptivas de la misma manera. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro tiene dos partes. Primera parte, el peligro es que vos le des estas cosas preciosas a gente que no le importa en lo absoluto y terminen despreciándolo. Y lo que vos tenías en gran estima ahora está en el barro. Y entonces lo que es santo, lo que es puro, el evangelio, la verdad, ahora está pisoteado. Este sería el primer peligro. El segundo peligro es el peligro del rechazo y el odio que va a generar insistir sobre estas cosas que son preciosas para vos, pero son despreciables para ellos. Entonces este cerdo no solamente va a pisotear esas perlas, sino que se van a volver, o sea, se dan la vuelta y te enfrentan ahora y os despedacen. Y no podría haber un término más brutal que este. Les van a destruir por completo. Esto parece que no va de acuerdo al tono con el que Jesús usualmente hablaba, ¿no? Porque cuando pensamos en Jesús, pensamos que Jesús quiere la salvación de todos, ¿no? Y Él es el que busca a los perdidos y es paciente con todos. Sí, pero Jesús enseñó de muchas maneras este principio, que frente a la rebelión y el rechazo, las verdades preciosas del Evangelio no deben ser dadas de la misma manera a los rebeldes que a los receptivos. Mirá lo que dice Mateo 15, 14. Jesús dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Viste lo que está diciendo Jesús? Déjenlos, no sigan insistiendo. Dejen que ellos sigan el camino en el que van. Y nosotros vamos a seguir nuestro ministerio. Ellos van a terminar en el pozo, no hay duda. Son ciegos guías de ciegos. Tal vez otro cuadro, ahí en Mateo 10, cuando Jesús envía a los discípulos, de dos en dos, le manda a ir a las ciudades y le dice, y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es esto mismo, ¿no? Si no lo quieren, no se lo sigan dando. Busquen a otro y dénselo a ellos. No le tiren las perlas a los cerdos. En Mateo 11, 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Como un ejemplo propio de Jesús, en Lucas 23, 9, tenés ahí a Jesús frente a Herodes y dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Este hombre se estaba burlando de Jesús. Hacenos algún milagro, Jesús. Y le hacía preguntas. Y Jesús no le dio ni una perla, nada. Esto es lo mismo que los apóstoles también hicieron. Ahí en Hechos 18, 5 al 7, los judíos van a rechazar
el Evangelio una y otra vez. Y en el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Esto es lo que los apóstoles hicieron también. No fue una cuestión solamente del tiempo en que Jesús ministró, sino que así es como ellos también lo entendieron. Ustedes lo rechazaron, ahora nos vamos. Ahora ustedes van a sufrir las consecuencias y nosotros nos vamos a predicar a los que quieren escuchar. Tito 3, una instrucción directa para la iglesia. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta persona que está endurecida, que está reaccionando en contra de la verdad, que no escucha y está dañando la vida de la iglesia lo saca y lo deja que siga su camino hacia la destrucción. Y este es el concepto que Jesús está dando acá. Entonces, lo que vemos es este equilibrio en las relaciones. Y tal vez la pregunta que tenemos que hacernos tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿En qué forma estoy evaluando? Estoy evaluando para sentirme más espiritual y condenando con mis propios criterios a personas de quienes yo no soy su dueño. Si es así, debo arrepentirme. Debo abandonarlo. Y lo que debo hacer es vivir en el amor bíblico, donde voy a vivir una vida de santificación y voy a amar suficiente como para ponerme al lado y restaurar al hermano que peca y no juzgarlo como si yo fuese a ser el juez. Eso es el Señor el que lo va a hacer. Y de parte nuestra, esperar ese día que va el Señor a exponer todo lo que hay en los corazones. Bueno, terminamos orando. Padre, aún escuchando estas palabras, nuestro corazón tiembla, pensando en todo lo que hemos dicho, en la actitud que hemos tomado tantas veces, en cuán sutilmente ha entrado en nuestra vida, en nuestras conversaciones, esta actitud de vernos por encima y menospreciar a otros, en vez de amarlos, en vez de orar por ellos, en vez de exhortarles con amor y ayudarles. Señor, te pido que tú nos rescates de este pecado y que así como escuchamos tu verdad en este momento, también tu Espíritu nos transforme y nos permita crecer y abandonarlo. Y te pido, Señor, que también nos permita ser sabios en aquellas cosas que debemos discernir y no vivir de manera ingenua en un mundo lleno de enemigos del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder ver la diferencia entre el pecado y la santidad y a elegir la santidad y a promoverla. Ayúdanos, Señor, a amar y entregarnos con todas nuestras fuerzas a tu servicio y para tu gloria. Y te agradecemos por este tiempo y ahora encomendamos que tú sigas tu obra en nuestros corazones a partir de ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.